Hoy más que nunca se hace visible que el poder de los datos, las empresas deben cuidarlo y protegerlo. Y también la necesidad de las empresas, de los emprendedores y de cómo ese mundo debe estar protegido, cómo deben velar para que esta información precisa y que mantiene todo lo que es la operativa y la visión de la empresa esté cuidada y no quede en malas manos. Para esto traemos un experto importante hoy que vamos a hablar de ciberseguridad. Vamos a conocer cómo ha calado esta industria en el mundo y cómo ha venido protegiendo y haciendo que esos datos sean cada vez más cuidados y valorados. Y para ello traemos a un invitado especial, Luis Amaro. Bienvenido, Luis, a este Marketing para Dos. Te damos la bienvenida y aquí vamos a dar estas experiencias de cómo los datos debemos cuidarlos, de cómo las empresas deben hacer que esa debida diligencia ustedes la puedan canalizar bien. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muy agradecido de estar aquí y tener la oportunidad de participar contigo y con la gente que te sigue. Estas informaciones que tú mencionas que son verdaderamente muy importantes, no solamente para el mundo quizás empresarial, sino que para el día a día de lo que es lo que nosotros hacemos fuera del campo de los negocios y las empresas. Así es, así que bienvenidos sean todos. Aquí en Marketing para Dos los esperamos y anhelamos que se siente a disfrutar de esta gran entrevista. Es importante que para que nosotros podamos seguir creciendo como comunidad, pues le demos like, nos suscribamos y enviemos esto, señores, para que la gente pueda tener estas informaciones de valor a primera mano. Así que vamos a esto. Excelente. ¿Te parece? Sí, la verdad que sí. Luis Amaro, señor, está con nosotros. Entonces, cuando hablamos de esta carrera, hace ya un tiempo que viene tomando un auge muy fuerte la protección de los datos. Nosotros quizá lo vemos ahora más que nunca, ciberseguridad, tiene un nombre y eso. ¿Cómo ha sido esa trayectoria tuya? Cuéntanos un poco de la trayectoria y del rol que tú estás ocupando ahora mismo en Unipago y todo esto que es ese sentido de propósito por el que te has motivado a hacer vida de esta gran carrera que es ciberseguridad. Sí, bien, la verdad que ha sido bien interesante todo lo que tiene que ver con, diríamos, con esa trayectoria, tal como tú comentas. Yo vengo de un mundo de la tecnología, digamos que he pasado por diferentes esquemas de la tecnología. La tecnología es como la medicina, que tiene especialidades. Tú tienes, por ejemplo, las personas que trabajan con la telecomunicación, que ahí comencé. Luego tienes la parte que, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo de aplicativos. También trabajé con desarrollo de sistemas y con base de datos. Y luego entonces volví al mundo de la infraestructura, que donde, gracias a uno de nuestros mentores, uno de los principios que hablábamos siempre es que todo lo que ponemos como infraestructura tiene que estar asegurado. O sea, no simplemente tener un servicio que esté de manera funcional y apto para hacer su función, sino que también ese servicio tenga una cualidad muy importante y sine qua non, que es que sea seguro. Entonces, en todo este tiempo, básicamente diríamos que en el mundo tecnológico he tenido a nivel de experiencia como esa trayectoria. En lo que se refiere, hay algo que nos gusta como llevar a la par, que es la parte de la educación. Sí. El poder desarrollarse. Yo creo firmemente que tiene que haber un equilibrio entre lo práctico, o sea, esa experiencia que te da lo práctico, pero también la fortaleza que te da todo lo que tiene que ver con la educación. En mi caso, soy licenciado en computación, tengo una maestría en dirección estratégica de tecnología y todos esos conocimientos han tenido la oportunidad cuando se ha necesitado de poder aflorar
para poder como utilizarlo como tal. O sea que básicamente eso así rápido te puedo contar que ha sido la trayectoria. Tú sabes que cuando hablamos de tu maestría y toda esa gran, larga data de experiencia que has venido adquiriendo, ¿qué beneficio tú le has sacado a eso liderando proyectos en Unipago ahora? Porque todo ese arsenal de armas que tú tienes lo estás ejecutando ahora, esa experiencia adquirida. Antes no se veía ciberseguridad como se ve ahora, ni había que tener tanta protocolo. Siempre lo ha habido, pero con el rigor que eso tiene ahora. ¿Cómo ha influido ese liderazgo tuyo desarrollando todos los proyectos en Unipago? Sí, mira, a nivel de tecnología, normalmente nosotros los tecnólogos tendemos a ser muy orientados a lo que es la táctica. Hoy en día, y voy a tomar unas palabras de uno de nuestros compañeros y líderes, que hablaba en un panel sobre la importancia entre la estrategia y lo táctico. Uh-huh. ¿Qué es lo estratégico? Cuando tenemos una tarea o algo que queremos realizar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer y por qué? Pudiéramos decir que eso es la estrategia. Ahora, ¿con qué herramienta lo vamos a lograr? Eso es lo táctico. Entonces, cuando tú puedes conjugar en TI, en tecnología, uh-huh, esas dos palabras y llevarlas a la acción, ayuda mucho. Porque tú comienzas a alinearte con lo que es la estrategia de la empresa, pero tienes con qué hacerlo. Entonces comienzas a agregar valor. Entonces, por eso la importancia de conjugar, nosotros lo que somos tecnólogos, la parte táctica, o sea, esos conocimientos uh-huh, duros de tecnología, como tal, pero también esa parte estratégica para poder ser ese empuje que aporta al negocio, a la empresa, al comercio, en su desarrollo. Cuando hablamos de esa estrategia y de esa táctica que han desarrollado también, ahí podemos ver lo que es la migración de datos a la nube, que es ya un factor donde las empresas deben proteger, y sabemos que tú tienes larga experiencia haciendo esa parte de migración. Entonces, ¿cómo podemos llevar un conocimiento a los emprendedores o empresarios para que puedan hacer su migración de su negocio online de manera eficiente y económica? Bien, mira, muy importantísimo eso que tú mencionas en estos tiempos de transformación digital, donde, y pueden buscar estadísticas, las empresas que no dan el paso, que no avanzan, que no se adaptan a los cambios, entonces se quedan rezagados. Entonces es como algo ya que debemos hacer, no algo que yo quisiera, sino algo que debemos hacer, transformar a un esquema digital. Y yo te diría que lo primero que tú necesitas es un equipo. Pero no solamente un equipo, que es muy importante, el equipo técnico, sino de todo el equipo. Entonces, cuando desglosas el equipo, te hablo desde los líderes, uh-huh, que tengan esa intención de apertura, que tengan esa capacidad de también ver lo que quizás el tecnólogo está viendo desde su óptica de tecnología, ¿verdad? Entonces, cuando tú puedes ver en conjunto esa capacidad de liderazgo abierta a transformar, uh-huh, a emerger, ¿verdad? Y entonces tienes un equipo técnico que también te apoya y dice, vamos con todo. Entonces yo diría que el equipo es importante. O sea, una persona sola no te hace ese cambio. Si tú tienes un líder de una empresa que tiene la intención de ser innovador, de ser emergente, de ser resiliente, pero su equipo no lo es, desaparece y viceversa. Uh-huh. Entonces yo diría que lo primero y más importante es tener como esa apertura de todo el escalafón de la empresa, uh-huh, como tal. Luego, si nos vamos entonces ya entrando un poquito en materia, pudiéramos decir que es bueno conocer lo que tienes. Cuando tú no conoces lo que tú tienes, o sea, esa por ejemplo, plataforma online, el valor que te da, cómo está hecho, uh-huh, de cuánto me cuesta, ¿verdad? Entonces, no lo puedes extrapolar en un nuevo modelo de transformación
que básicamente es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma no solamente en el uso de nueva tecnología, sino también en la mentalidad. Ese es el reto. Es un reto. Entonces, por eso es importante conocer lo que tienes. Otro punto que te diría, una vez ya tienes la intención, ¿verdad? Una vez ya conoces lo que tienes, entonces educarte hacia dónde vas. No puedes dar un paso, ¿verdad? Si tú no conoces hacia dónde te diriges, si no tienes claro hacia dónde te vas a mover. Okay. Y una vez ya tú tienes como ese panorama, o sea, tienes la apertura, tienes el equipo educado, conoces lo que tienes y sabes hacia dónde vas, entonces comienzas pequeño y comienzas a ver y a evaluar las posibilidades que tienes dentro de ese mundo de nube. Y una vez que ya tú tienes como que todos esos condimentos para ese almuerzo, ¿verdad? Para esa cocina, esa comida que estás preparando, entonces puedes definir un roadmap donde entonces tú puedes comenzar a dar el paso de tú transformar tu negocio en un esquema de nube. Parece sencillo. Y se ve como vamos a migrar, pero algo interesante que tú mencionas es la parte de la mentalidad, porque de tener algo físico que tú puedes palpar, lo puedes almacenar, pero ahora va para las nubes, donde aunque esta parte de la que estamos hablando hoy, que es ciberseguridad, te protege esa información, pero es como incierto en el caso de los que venimos haciendo ciertas transiciones a lo largo de nuestra vida. Es correcto. Por eso lo importante es de conocer hacia dónde vas. Cuando tú comienzas a comparar, por ejemplo, lo que tienes y comienzas a establecer como esa similitud, entonces tú comienzas a ver, por ejemplo, las capacidades de ciberseguridad que tienen en esos esquemas. Tú comienzas a ver que tienes capacidades tecnológicas masificadas porque tienes acceso a tecnología de punta al mismo costo. O sea, por eso te hablo, es un cambio de paradigma. Por ejemplo, normalmente cuando tenemos un esquema, un esquema CAPEX, un esquema de costo en la nube, normalmente hacemos proyecciones a 1, 2, 3 años, sin inclusive saber ciertamente el uso que le vamos a dar a esa infraestructura que estás adquiriendo para ese servicio que estás dando. Simplemente lo estás haciendo porque no puedes asumir un riesgo de necesitarlo y no tenerlo. Entonces tú haces una proyección a nivel de lo que se refiere a la gestión de capacidad, que es estrategia. Exactamente. Entonces, para tú poder accionar en lo táctico, tú necesitas proyectar. Ese es el esquema premisa. En la nube no tenemos un esquema igual, tenemos un esquema OPEX, un esquema de gasto por operación. Entonces, como tú tienes un esquema de gasto por operación, entonces tú puedes ser más rápido en la táctica. Claro, por eso hablamos de conocer a dónde vas, para que tu estrategia vaya en consonancia de lo táctico y entonces puedas aprovecharlo muy bien. Muchas veces pasa de empresas que han tomado la decisión de dar el paso a la nube, no han hecho como este estudio, este análisis, y han tenido que devolverse a premisa. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, como te hablaba, la transformación digital es inminente. Entonces, si las empresas que no lo están haciendo son empresas que están destinadas a desaparecer. ¿Qué afecta cuando tú dices que intentaron hacer y que entraron en la fase de vámonos a la nube, a lo digital, pero nos faltó algo o no vemos el resultado y volvemos de nuevo para atrás? ¿Qué impacto tiene eso para la empresa? Tiene un impacto muy grande y te comentaba, porque quizás hace 10 años tú podías decir, déjame intentarlo. Pero hoy en día ya no es cuestión de intentar. Si tú haces una comparación o haces un benchmark de la mayoría de los servicios que están hoy en la nube, hay dos factores que inciden. Uno es que parte de su transformación digital es cambiar de un modelo premisa a un modelo hacia la nube por todas las capacidades
comercialmente, estratégicamente y en sentido táctico que les representa versus lo que les representaba, ¿verdad? Y todo el tema también de la inteligencia artificial, cómo ha venido también a proliferar y a ser parte de esa táctica, ¿verdad?, que apoya a la estrategia. Así que ya usted sabe, hay maneras de ir haciéndolo. Y por eso tenemos a Luis Amaro aquí explicándonos claramente de cómo podemos ir dando paso a paso y cómo estratégicamente debemos mirar, conocer nuestra empresa, lo que andamos buscando y cómo llevar esa estrategia con tácticas sólidas para que tu empresa permanezca siendo líder en el mercado. A ese mercado al que te diriges. Así que después de la pausa seguimos conversando con Luis Amaro y este tema de ciberseguridad que nos tiene a todos ahora mismo muy pendientes, porque en cualquier momento nuestros datos pueden estar en riesgo sin darnos cuenta. Y con los expertos pues podemos mitigar cualquier impacto que pueda ocurrir. Así que después de la pausa seguimos conversando. Señores, seguimos con Luis Amaro acá, conociendo y buscando esa paz que nos dan los expertos cuando sabemos que nuestros datos se mantienen seguros si lo tenemos bien protegido con este tema que es ciberseguridad, con los expertos que nos enseñan a que hay que mitigar muy bien los datos y protegerlos para que no hayan escollos mañana y aparezcan cosas por ahí, más ahora con este tema de la inteligencia artificial. Así que continuamos con Luis Amaro. Entonces, Luis, la pregunta que me da ahora es, tú has sido un expositor internacional, has representado a la empresa en foros internacionales. Con esta experiencia, ¿qué se estila? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la modernidad para este 2026 y lo que viene, 2030 y demás? 2035, que ya se habla de esa tecnología. ¿Qué viene? ¿Cuáles son esas tendencias que vienen a aportar a los emprendedores y a todas las empresas? Sobre todo ahora en este mundo, que la competencia es que la conectividad es ilimitada. O sea, 24/7 en todo momento y cada vez más abren más las bandas para tener más acceso a datos y a poder correr más rápido. ¿Cuáles son esas tecnologías que vienen, que pueden garantizarnos que nuestros datos están seguros? Mira, ahora mismo pudiéramos decir que es el momento de que la misma inteligencia artificial se masifique mucho en lo que son las especialidades a todos los niveles. Y esto es de mucho provecho porque hablábamos de la táctica desde hace un ratito. De lo que es la táctica. La táctica es esa herramienta que tú prácticamente necesitas para tú lograr tus objetivos. Entonces, pudiéramos decir que en el 2026 tendremos mucha proliferación del uso de muchas inteligencias artificiales especializadas. Imagínate tú, por ejemplo, un abogado que necesite, por ejemplo, analizar alguna novedad de alguna ley, de algún código, inclusive en estos tiempos donde ya el abogado no solamente aplica sus conocimientos localmente, sino que tiene relaciones inclusive internacionales con otras empresas, ¿verdad? Imagínate esa persona, cuánto tiene que leer, cuánto tiene que investigar. Ahora imagínatelo de su lado, con un asistente, ¿verdad?, basado en inteligencia artificial, que le apoye, por ejemplo, en esos análisis. O sea, qué asertividad. Pero imagínate, por ejemplo, otro profesional de la misma área de tecnología que te permita, cuando estás, por ejemplo, desarrollando un aplicativo, el tú poder rápidamente identificar oportunidades en el código. Pero también imagínate un ejecutivo
con un dashboard, que ese dashboard que ya hubo un tiempo de desarrollo de ese dashboard, ¿verdad? Que tú puedas hacerle preguntas y customizarlo. O sea, la inteligencia artificial va a profundizar mucho y se va a marcar mucho en lo que hacemos. Cambiando quizá un poquito el paradigma de que sea una amenaza y más un amigo que te va a ayudar a ser más eficiente. Algo también ya en materia de seguridad y de ciberseguridad es que toda esta apertura a opciones nuevas tecnológicas también nos abren vectores de ataques nuevos, donde debemos comenzar a conocerlo, ¿verdad? Y saber cuáles son los controles que debemos aplicar. Y no solamente en el marco tecnológico, que por ejemplo, cuando las empresas comienzan a abrirse más hacia diferentes tipos de comercio, entonces comienzan a manejar, por ejemplo, datos e informaciones que son críticos, personales, esenciales. Entonces comenzamos a tener y debemos ver cuáles son las responsabilidades que debemos tener como empresa en el uso de esa información y cuáles son las responsabilidades y las inversiones que tenemos que hacer para proteger estos datos. Tú sabes que cuando vemos este mundo, y tú mencionas de la tecnología, de lo que viene siendo la parte ya de la inteligencia artificial y cómo se ha apropiado para ser un colaborador eficiente en un tiempo récord. Sí. Porque esa es la ventaja, que es rápido y preciso. Y obviamente la experiencia del experto es que hace que esa se pueda masificar y se pueda optimizar 100% esa herramienta, ¿cierto? Eso es así. Los conocimientos y la tecnología va muy rápido. Hace 3 años, 4 años más o menos, cuando tú hablabas del background de un profesional, se hablaba ya no de pensar qué tú hiciste hace 20 años, hace 15 años, se hablaba qué tú has hecho en los últimos 3 años. Pero hoy en día, ¿qué tú conoces de estos últimos 3 meses? Porque el conocimiento va tan rápido, tan acelerado, que hay que mantenerse muy, muy activo todo el tiempo. Así es. Entonces, cuando hablamos, vamos a llevarlo al contexto del marketing. ¿Cómo pueden ahora las empresas mantener su presencia online y transferir también sus datos a la nube a un costo menor? Porque aquí hablábamos de transición, de cómo íbamos a llevar esto a las nubes y cómo íbamos a utilizar esta plataforma para que nuestro negocio sea más rentable, por la razón de que como estamos en las nubes, y hablaba de la inteligencia artificial, hablamos de los asistentes, que me imagino que vamos a tocar ese punto, los asistentes, bueno, tú mencionabas los asistentes virtuales, que todo el tiempo están trabajando 24/7, y cómo nosotros podemos capitalizar de manera híbrida, ¿no?, las nubes, tanto en la parte de nuestro negocio digital, y bajar también esos costos que implica la tecnología, que no es barata, parece que sí, pero no es barata. Mira, es la verdad que bien interesante esa pregunta. Y cómo hemos ido, si ves desde el principio que hemos ido hablando, comenzamos con la nube, sí, y el desarrollo, y cómo hemos llegado, por ejemplo, a esas herramientas que pudiéramos tener. Hoy en día, la nube nos ha permitido el poder tener soluciones a un menor costo, considerando lo que es la economía de escala. O sea, estamos hablando de que quizás para tú tener hablando por ejemplo de marketing, tú quieres, por ejemplo, tu página web, tenerla localmente, el costo en infraestructura, en equipos, en energía eléctrica, era bien elevado. Hoy en día hay, por ejemplo, plataformas que te facilitan todo lo que es el landing page, todo tu site completo por un costo mensual. Y como se basa en economía de escala, entonces se distribuye entre todos los que consumen el mismo servicio. Por eso los esquemas SaaS
software as a services, ha proliferado tanto y va a seguir proliferando. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de tener un servicio para muchas personas bien rápido, asequible. Aquí lo importante, yo diría, además son dos cosas. Una, y voy a hacer una anécdota, ya que hablamos de foros en los que he participado. Había él es el jefe de arquitectura de un gran suplidor de nube, que él mencionaba y decía que a veces, por ejemplo, él mencionaba la importancia de conocer las herramientas. Y lo voy a extrapolar a un ejemplo sencillo. Imagínate que tú o esa persona que tiene ese negocio necesita algo y lo tiene en presupuesto y sabe dónde está. Entonces quiere decir que puede aprovecharlo, utilizarlo y potencializar su negocio. Pero imagínate que tienes el presupuesto pero no lo conoces. Cuando no lo conoces, entonces te quedas rezagado. Entonces es importante conocer, salir a conocer. Inclusive otra de las experiencias que tuve, por ejemplo, en ese foro y en otros fuera del país, es el tú poder ver cómo países, por ejemplo, orientales, que hoy en día se han posicionado mucho en todo lo que es Latinoamérica, no es al azar, es porque participan, porque salen a conocer y luego vuelven y emplean ese conocimiento. Entonces es importante que todo el que es emprendedor tiene que salir a conocer, tiene que salir a ver, porque también tiene que saber cuál es la herramienta que le funciona, pero también que le protege sus datos. Porque estamos hablando que estás poniendo en una plataforma información sensible, información importante tuya y de tus clientes. Entonces, también es importante, yo diría que esa es la segunda parte, es poder acompañarte, por ejemplo, de ese conocimiento o de esa asesoría que te pueda ayudar a seleccionar esa herramienta correcta, ¿verdad? Donde tú conjugues funcionalidad, ¿verdad? Con seguridad. Y hablando de seguridad, ¿qué consejo tú le darías a los empresarios para que puedan protegerse de un ciberataque? Especialmente en SEO y SEM y obviamente donde la seguridad de la información es crucial para el cliente. Interesante pregunta. Mira, en todo lo que tiene que ver seguridad, que no es solamente, lo primero que tú tienes que saber es que no es solamente en la nube. O sea, el peligro o el riesgo de una sustracción de información, de una exposición de tu información, se da a todos los niveles. Se da, por ejemplo, en tu celular, se da en una cuenta de correo. Por ejemplo. Entonces, cuando comenzamos a ver, lo primero que tenemos que entender es el comportamiento y dónde se origina o se puede originar una fuga de información. Normalmente en los procesos, en las empresas tú tienes 3 factores que tú tienes que ver. La tecnología que utilizas, qué tan moderna es, los procesos, qué tan adaptados están y las personas que definitivamente uno de los eslabones de mayor riesgo. Entonces, cuando tú trabajas la tecnología y adquieres tecnología, por ejemplo, importante, tecnología que te agrega valor, cuando tú modernizas tus procesos, pero además a las personas le haces conciencia de la responsabilidad que tienen y lo capacitas, entonces tú minimizas el riesgo de ocurrencias como estas. Por eso es importante trabajar los 3 aspectos: la tecnología que utilizas, los procesos, pero muy, muy importante es hacer conciencia a las personas de la responsabilidad que tienen. Ese capital humano. Del capital humano. Sí, es así. Sí, porque como tú mencionas, yo creo que los equipos tecnológicos tienen una fase de vulnerabilidad, pero el humano... por ejemplo, un firewall lo configura una persona. Exacto.
una cuenta de correo la utiliza una persona. Imagínate que, por ejemplo, yo tenga todo un esquema de seguridad, de monitoreo, de tecnología, de herramientas, pero yo mi correo lo puedo dejar abierto en cualquier lugar. Eso quiere decir que, por ejemplo, al final, no importa qué tan robusta sea la tecnología o el proceso, si la persona no hace conciencia de la importancia de resguardar su contraseña, de cuidar los equipos que tiene, de no comentar todo lo que hace o lo que tiene acceso. Entonces, no importa que esa inversión tan grande que hagas. Por eso es tan importante verlo los tres, pero principalmente fortalecer siempre la conciencia de nuestro capital humano. Así es que, hablando de ciberseguridad, no solamente es lo que ese dispositivo o esas grandes estructuras que protegen, sino que el ser humano tiene un factor determinante por los puntos que toca para que eso pueda ocurrir. Así que seguimos acá con Luis Amaro, experto en ciberseguridad, conversando de este tema y dándonos la seguridad y la garantía de que estamos protegidos y estamos bien cuidados con los expertos que hacen que esa experiencia de navegar en ese mundo digital esté en buenas manos con gente segura que hace que esa seguridad se mantenga firme, protegiendo tus datos. Nos vemos después de la pausa. Hablando de ciberseguridad, señores, ya los datos los podemos dejar libremente en la mano de los expertos. Por eso tenemos a Luis Amaro aquí hablándonos un poco de lo que es y qué viene y cuáles son las tendencias que van a romper en este 2026 hasta el 2030 y demás. Y también, pues bueno, vamos a conocer un poco más de Luis también, porque vemos a ese experto que está siempre ahí buscando esas tendencias y esas acciones que harán que la marca se mantenga protegida y especialmente su área en Unipago, pero que Luis también es un hombre que es deportista, un hombre que se mantiene siempre activo, que es profesor de taekwondo. O sea que tenemos que hacer una sesión de esto, entonces también es padre de familia. ¿Cómo tú equilibras esos roles en este mundo de liderazgo que tú estás desarrollando en ciberseguridad para llevar ese equilibrio? ¿Y qué consejo tú le darías a los emprendedores de cómo llevar ese mundo equilibrado de lo que hoy como figura tú representas? Mira, yo te diría, a nivel deportivo, como mencionas, sí. Crecí practicando taekwondo y soy profesor de taekwondo y artes marciales, pero también soy corredor. Me encanta correr. Una corridita por ahí, sí, en el mirador ahí. Sí, la verdad que muchas veces, por ejemplo, y lo dice nuestro presidente de Unipago, habla del equilibrio, de lo que es... Ese sí es duro. Sí. Ese le gusta la montaña, los picos mientras más alto. Bueno, estamos tratando un grupito de caer atrás, pero la verdad que tiene un espíritu envidiable, sí. Como tal. Pero algo bien interesante que te da, por ejemplo, partiendo de lo que es el deporte, es como esa fortaleza mental. Hablábamos fuera de cámara de lo que implica el tú conseguir llegar a la meta. El tú llegar a la meta no es que amaneció un día y amaneciste en la meta. O sea, hay toda una trayectoria y toda esa trayectoria depende de mucho esfuerzo. Entonces, cuando tú practicas un deporte, te ayuda, no solamente físicamente, sino que mentalmente, a tu ver las capacidades que tú tienes. Y eso es por el lado, vamos a decir, deportivo, pero por el lado de la familia también es muy importante, porque la familia siempre es ese ente motivador en el cual tienen una confianza hacia ti, como tal, y también tienen una confianza o hay una complicidad entre todo lo que hacemos. Entonces, volviendo al equilibrio, uno
tiene, por ejemplo, el trabajo, el día a día, pero también entonces hay que tratar, y siempre hay la forma de tú poder hacer otras actividades y compenetrarte siempre mucho con la familia, porque es como el fundamento de todo lo que haces. Esa es la base. Esa es la base yo creo de todo lo que haces. Que la parte integral es lo que determina el éxito de todo. O sea, Yo cuando creo que sí. tú puedes tomarte un espacio para ti, porque el deporte para ti, para tú desconectarte, botar toxinas, subir todo y hacer pues equilibrio. Yo creo que es muy sano y es importante pues que las marcas y los líderes siempre pues abran ese espacio para gestionar ese bien ser que todos agregamos cuando hacemos deporte. Yéndonos al futuro, ¿cómo tú ves que la ciberseguridad le dará espacio positivo, rentable a los emprendedores? ¿Cómo ese negocio viene con estas buenas prácticas y cómo el auge de ella puede impactar positivamente a las empresas ya a un futuro lejano? Bueno, voy a comenzar por una palabra, la confianza. Confianza. Cuando adoptamos la ciberseguridad y adoptamos las buenas prácticas de ciberseguridad, quiere decir que nuestro producto está mejor protegido, es más seguro y por lo tanto nuestros clientes van a estar también mucho más seguros. Entonces yo diría que eso nos da de cara a ese mercado al cual vamos a salir mucho más confianza para nosotros poder vender nuestras ideas, vender nuestros productos, o sea que vamos a llegar muchísimo más lejos. Entonces yo lo resumiría en una palabra, confianza. Confianza. Sí, realmente y muy buena, muy acertada, porque si no hay confianza. O sea, cuando hacemos negocio, por ejemplo, tú depositas en mí que te estoy ofertando algo, tú confías en el producto que yo te estoy dando, tú confías en que tu información va a estar segura, va a estar protegida. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo lo hago inyectando a mi negocio ciberseguridad, seguridad de calidad, con los estándares y con el equipo preparado para hacerlo. Y a los clientes, obviamente. Claro. Que es el mayor principal. Claro, porque entonces tú le estás diciendo que tú le estás poniendo su información, su principal activo, en un esquema, en una plataforma segura. Por ejemplo, Unipago, y aprovechar a hablar un poquito de Unipago, siempre siempre ha sido parte de nuestra, de lo que es nuestro cultura, de nuestra cultura, el nosotros tener en conjunto dos cosas. Primero, el uso de una tecnología que nos aporte, que nos permita ser más eficientes, pero también que sea segura. Nosotros tenemos una certificación ISO 27001 que la hemos renovado. Siempre apostamos a que podemos ir en el mismo camino, pero con dos cualidades principales: que sea funcional, pero también que sea seguro. Seguro, que eso es lo importante. ¿Qué consejo tú le darías a los emprendedores de esta experiencia de cómo ver la seguridad, la migración de datos y cómo llevar a las nubes para que su negocio sea exitoso? O sea, y esta comunidad, que también les digo, pregunten debajo cualquier inquietud que en su momento se les estará dando la respuesta adecuada para que pueda buscar esa seguridad que garantice el éxito de tu negocio. Entonces, ¿qué consejo tú le darías ya a toda nuestra comunidad de por qué confiar y cómo harán que su negocio sea más exitoso si se unen y hacen que ese factor tecnológico de ciberseguridad, migración de datos y todo lo que implique le dé más éxito en sus proyectos? Mira, yo soy siempre un apostador a que hay muchas posibilidades.
Pero también llega un momento donde tú tienes que dar el paso. Tienes que... hay una frase que a mí me gusta, que es: las cosas hay que hacerlas aunque sea con miedo. Hay que arriesgarse. Ahora, diríamos que el truco está en poder analizar los riesgos. Entonces, tenemos que comenzar a dar el paso. Hace aproximadamente unos 4 años participé en un taller donde hablaban que las empresas en los últimos 10 años que habían podido permanecer eran las empresas que habían adoptado la transformación digital. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como emprendedor, como persona innovadora, tienes que adoptarlo, tienes que tener la visión y la disponibilidad para arriesgarte a ver esas nuevas tecnologías. Pero también hablábamos de conocimiento. Sí. Tenemos que conocer, tenemos que entender. Inclusive podemos buscar asesoría, porque no todo no lo vamos a aprender nosotros. Claro. Tenemos que buscar ayuda. Y para eso están ustedes los expertos. Exactamente, ahí va. Siempre es importante buscar ayuda de los expertos. Claro. Por ejemplo, Unipago, que tenemos más de 8 años expertos en transformación digital, donde tenemos, diríamos que el 99.9% de nuestras plataformas que o ya fueron transformadas o que nacieron en la nube. Conocemos un poquito de eso, somos un poquito inquietos, es algo que siempre lo comentamos, y hemos aprendido un poquito de eso en estos últimos años, pero ha sido base también de conocer, de entender. Entonces siempre es bueno ir de la mano de un experto que te pueda, ya cuando tú conoces, cuando ya tú has visto diferentes marcas, diferentes vendors, diferentes opciones, que entonces se pueda sentar contigo y asesorarte y decirte: mira, el que más se adapta a ti es esta tecnología. Y entonces comienzas a ver toda esa rentabilidad que te puede dar a tu negocio. Señores, estamos hablando de perder el miedo. Es muy bueno cuando uno habla con los expertos, como ir al médico. Y el doctor te dice: mira, todo está bien, todo está tranquilo. Ese es un dolorcito, con esta pastilla se te quita. Yo creo que esa es la certeza de cuando nos hacemos acompañar de expertos. Porque yo no te voy a negar, o sea, nosotros no crecimos en la era digital. Nosotros venimos de un tiempo donde las cosas eran todo análogo. Y la máquina de escribir, y poníamos el cassette, y poníamos el tocadisco, poníamos la cinta. Los hijos de nosotros, yo le pongo un cassette que lo ponga a tocar a un hijo mío y no sabe cómo ponerlo a tocar. No saben lo que es. En un radio no sabe cómo hacerlo. Y eso para nosotros ha sido un reto. Y qué bueno cuando tú mencionas de que hay empresas que abrazaron la tecnología antes de que viniera este mundo. Y recuerdo cuando tú mencionabas que muchas empresas se quedaron en esa transición. Muchas empresas no pasaron ese filtro. Empresas reconocidas por años y bien posicionadas en el mercado. Y cuando llegó ese colador, desaparecen. Hasta ahí desaparecen. Desaparecen, y eso no es una opción. Así que hay que mantenerse, señores, al tiempo, al día, y buscando estas buenas conversaciones. También, ya más adelante, vamos a venir con Única. Tú hablabas de que nacieron empresas en las nubes y que son ahí. Creo que ahí está entre ellos está Única. Sí, claro. Muy válido, muy válido. Más adelante podemos ver esos temas. Claro que Así sí. que tenemos ese compromiso para que Luis Amaro venga a explicarnos de Única, que es una plataforma que ofrece Unipago y que te da formación y capacitación de todo lo que hemos dicho aquí. Usted entra a esa plataforma y va a tener un arsenal de armas, ¿cierto? Así es. Hablábamos ahorita de conocimiento. Sí. Entonces, el conocimiento es sumamente importante, porque el que no conoce no puede tomar una decisión asertiva, real. Entonces, tal como tú dices, Única es una plataforma que nos acerca mucho a lo que es el conocimiento. Tenemos cursos a todos los niveles, cursos tecnológicos, cursos de comercio, o sea, hay de todo. Entonces,
Sí, es muy interesante que podamos tener esa oportunidad para hablarle un poquito y así puedan hacer esa transición a un esquema con mucho conocimiento. Exactamente, sé que tenemos ese compromiso para que volvamos con Luis Amaro en este 2026 que apenas está comenzando, y también otra plataforma, yo voy a aprovechar ya que está aquí, que es Conexi, pero ya eso también venimos que hablando de salud digital, así que... Así mismo, hay muchos temas, y la verdad que muy agradecido de poder estar en este nuevo año hablando de todos esos temas y poder aportar, ¿verdad? A tu público y a todo el mundo esos conocimientos, esas herramientas, esas plataformas. La verdad que muy agradecido. Bueno, pues gracias para nosotros, y esta comunidad te agradece el que este inicio de año 2026 estemos hablando de tecnología y de cómo proteger nuestros datos, de cómo migrar datos y cómo hacer que nuestro negocio se potencie más por medio de estas tecnología, y obviamente con los expertos que nos van a acompañar a que eso ocurra. Así que a ustedes los invitamos a que en este 2026 sigamos abrazando ese sentido propósito de hacer que los negocios, las ideas y todo lo que andamos buscando, pues poder escalarlo a un nivel superior. Acá Marketing Parado les agradece esta sintonía y les solicita con todo el corazón que le den like, lo comenten y lo reenvíen para poder seguir creciendo en esta comunidad que da pie al conocimiento y las estrategias sólidas. Así es que, hasta la próxima.